Hola amigas y amigos, bienvenidos a este programa. Hoy me gustaría hablar de Jolene Jojo Sivaker, a la que hemos entrevistado en el programa de César y Juan, de Juan Lancamp, que vamos a publicar pronto. Pero me gustaría hacer este vídeo a título de introducción porque lógicamente en una entrevista de una hora no da tiempo a hablar gran cosa y además pues están las cuestiones de traducción y todo eso, pero es una figura muy interesante, muy poco conocida en el ámbito hispanohablante, en general muy poco conocida porque no hay demasiada información de ella. Sin embargo, es muy interesante para seguir profundizando en el tema de los programas de control mental, pero en realidad como portal, de alguna manera, como puerta que nos abre a muchas más cosas, ¿no? Porque como decimos siempre aquí, los programas de control mental y los rituales que van vinculados a ellos habitualmente, prácticamente siempre, son el centro del poder religión. Es un territorio por definición oculto, complejo, del que solo vamos a obtener información parcial, vamos a obtener mucha desinformación, va a haber mucha polémica y sistemáticamente vamos a encontrar estas figuras que son programados de control mental, que son múltiples y que hay que entenderlos, que hay que entender en qué consiste eso para de alguna manera poder filtrar la información que nos proporcionan y con ello poder comprender cómo funciona todo el sistema, ¿no? Entonces, la figura de Jolene Jojo Sivaker es de alguna manera como una Bryce Taylor o como una Cathy O'Brien, pero a mitad de proceso. Es decir, si con los casos que digo de Bryce Taylor, Cathy O'Brien, que son los más conocidos, también tenemos a Cisco Wheeler, aunque Cisco Wheeler no ha hablado tanto, hasta donde yo sé, de sus experiencias como Illuminati y como programadora, sino sobre todo, bueno, en el fondo sí, porque ha hablado sobre todo de la mecánica de la programación mental, ¿no? Junto con Fritz Springmeier, ¿no? Pero cuando llegamos a las obras de Bryce Taylor o de Cathy O'Brien, Gracias por los recuerdos, en el primer caso, y Transformación de América en el segundo, pues de alguna manera ya obtenemos el producto final, ¿no? Un producto final, es decir, alguien que ha contado sus memorias, ¿no? Gracias por las memorias, ¿no? Ella está utilizando ese término, son sus memorias, pero está dando las gracias por sus memorias, porque de alguna manera implícitamente Bryce Taylor en ese Thanks for the Memories está dando las gracias porque sabe lo difícil que ha sido acceder a esas memorias, ¿no? Que es sobre todo lo que yo quería enfatizar en este vídeo, ¿no? Es decir, cuando llegamos a una figura como Jolene Jojo Sivaker, nos damos cuenta, los que veáis la entrevista veréis que ella en un momento dado rompe a llorar, no puede seguir, es algo que ya le ha pasado en otras entrevistas, es algo que nosotros queríamos manejar con cuidado porque no queremos forzarla, pero al mismo tiempo ella quiere contar pero con cuidado, ¿no? Entonces es un tema muy delicado cómo se aborda y efectivamente ella en un momento de la entrevista se pone a llorar y dice que entonces damos un poco un bandazo. Yo tenía preparadas más preguntas para hacerle, más personales y más relacionadas con los rituales y con la traumatización y con la programación en sí, pero de ella personal, pero en un momento dado vemos que hay que verlo un poco más desde lejos, ¿no? Esto es un poco lo que quería mostrar, ¿no? Que una de estas personas normalmente están atravesando por un proceso muy difícil, la desprogramación es muy difícil, es muy dura, normalmente necesitan ayuda, terapia, mucho valor personal, sobre todo para enfrentarse a su propia memoria traumática, es decir, a esa memoria amnésica compartimentalizada que tienen en Alters y que en un momento dado empieza a surgir en el momento más inesperado, ¿no? O cuando están durmiendo o surge en mitad del día, empiezan a surgir recuerdos, muchas veces en contextos que hay disparadores, etcétera, y entonces
es muy duro, ¿no? Y porque de alguna manera tienen que revivirlos y tienen que reintegrarlos en toda su... Entonces, básicamente la Jolene Jojo Seebacher que nosotros entrevistamos y que ahora mismo da entrevistas, hay que entender que es una múltiple todavía, que es una programada de control mental, relativamente desprogramada, es decir, ha accedido a parte de su memoria amnésica, pero no a toda. Yo, por la experiencia que tengo con otros casos, diría que a muy poca, es decir, que hay muchas cosas que a las que todavía no ha accedido. Y es al mismo tiempo una persona que está bajo ataque, bajo acoso organizado del poder real para que no se desprograme más. Es decir, lo que se denomina el gang stalking, ¿no? Acoso organizado, o lo que se denomina como los targeted individuals, ¿no? Que no sé muy bien cómo se traduce al español, como individuos atacados, individuos acosados o individuos a los que se dirige un ataque o algo así, ¿no? Pero básicamente es un ataque más específico hacia ellos, que normalmente se hace al mismo tiempo en el marco de una programación, porque está todo vinculado, ¿no? Y como cuentan muy bien Fritz Springmeier y Cisco Wheeler, todas estas técnicas de implantes, de control mental, pero ya de última generación, a través de medios electromagnéticos, a través de ondas, implantes, nanopartículas, suele superponerse al control mental clásico, que ha sido el del ritual, el del trauma y el de la programación tecnológica y científica de bases militares, agencias de inteligencia secretas, hospitales, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, Jolene Jojo Seebacher nos cuenta que ella empezó siendo abusada en su familia, en el marco de su familia, sobre todo su madre nos dice que era en este caso la que más abusaba de ella. Cree que ella era su controladora al principio. Después su padre trabajaba, pero de manera externa, por lo que yo he podido saber, como era una especie de contratista de Sandoz Pharmaceuticals, que es una empresa farmacéutica ahora integrada en Novartis. Y entonces no sabemos exactamente cómo, ¿no? Pues acaba siendo sometida a pruebas por esta farmacéutica y a partir de ahí entra al final en esos ámbitos de las cúpulas. Todo es mucho más reducido de lo que parece y todos se conocen, y acaba pues en el proyecto de Montauk, que está en Long Island, en East Hampton, a unos 150 kilómetros de Nueva York, en el extremo de Long Island, de la península. El proyecto Montauk y la isla de Plum, que era un proyecto paralelo. Por lo que ella nos cuenta, el de Plum era más para chicas, para niñas. Dice que las llamaban de Plum Island Girls, las chicas de la isla de Plum, y en Montauk eran más chicos, que de hecho eran programados para luego ser controladores de ellas, ¿no? En un esquema que es más o menos habitual, aunque se puede dar en el otro sentido, ¿no? Que sean controladores, pero también programados, también controlados, que son controladores de esclavas de control mental, ¿no? De programadas. Lo vemos en el caso de Bryce Taylor, de Cathy O'Brien, y es mucho más común por la propia, bueno, pues lógica todavía patriarcal en la que vivimos, ¿no? Allí la someten a experimentos de tipo genético. Nos dice que en Plum Island Girl, Plum Island en concreto estaba en el llamado Animal Disease Center, el centro de enfermedades animales, y allí pues hacían experimentos genéticos. Nos dice que había unas bases subterráneas que ya no están, que en un momento dado las movieron. Nos dice que las llevaron a Kansas, y en concreto a una zona de Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, que abarca varios estados, que se denomina el Tornado
Alley, ¿no? Algo así como la avenida, el callejón de los tornados, ¿no? Porque es una zona en la que hay muchos tornados. Ya nos dice que no es casualidad, porque es un centro de armas biológicas, que la intención es liberar esas enfermedades biológicas, esos virus, esas pandemias, desde las bases, aprovechando los tornados, ¿no? Imaginemos en una situación de crisis estadounidense más mayúscula, como la que muchos investigadores ya auguramos que va a ocurrir en los próximos años, ¿no? De transición más decidida al nuevo orden mundial de derecho, no el de hecho como ya vivimos ya en un nuevo orden mundial de hecho, pero un orden mundial de derecho que pasará por el desmantelamiento y una crisis muy aguda, probablemente sea de Estados Unidos, como ahora mismo digamos, el poder más importante que rivalizaría con ese nuevo orden mundial. Por lo tanto, lógicamente tiene que ser Estados Unidos al que se van a cargar, es evidente, ¿no? Como estructura, como institución, como Estado, ¿no? Y entonces probablemente estas crisis pandémicas provocadas por el propio sistema, como el 99% de las cosas hoy, pues podrían muy bien surgir de ese centro de Kansas y del tornado Alley, ¿no? Luego nos cuenta cosas muy interesantes sobre la silla de Montauk, que era una especie de silla muy tecnológica. Es muy paradójico el que ella nos habla al mismo tiempo de una silla que es muy futurista, con una tecnología que según ella nos saca 20 años con respecto a la que públicamente se conoce, ¿no? Otros autores, por ejemplo Bill Cooper, habla hasta de 50 años de adelanto, es decir, la tecnología secreta estaría adelantada unos 50 años con respecto a la tecnología que conocemos y que se sabe, pública, etcétera, ¿no? La tecnología y la ciencia siempre ha sido así. La ciencia y la tecnología son primero y antes que nada un aparato de guerra, es decir, siempre ha sido así. Primero y antes que nada la ciencia y la tecnología son armas de guerra que están ahí también primero y antes que nada para destruir al hombre, es decir, para destruir, es decir, vale, a otras naciones, a otros pueblos, lo que se quiera, pero en última instancia, y es en la fase en la que hemos entrado ahora, la destrucción ya, es decir, ya no hay estados, ya no hay, es de las élites de iniciados contra la humanidad sana y contra la maternidad natural, contra las familias, contra los hijos naturales. Es decir, esa es la gran guerra que se está librando y, como digo, esa rivalidad de ese nuevo orden mundial ya de facto, no de hecho, contra los estados de derecho, pues es contra Estados Unidos y ni siquiera estamos demasiado seguros de que en realidad la verdadera confrontación va a ser contra los pueblos y contra el pueblo americano, que sabe muy bien que está en el centro del objetivo, ¿no? Es el objetivo número uno, el pueblo patriótico americano con el que estamos y al que apoyamos como resistencia contra ese, y de la misma manera hay que apoyar la posesión de armas porque es la garantía de que ese pueblo soberano resista al poder satanista, luciferino, depravado, inmoral de las élites globalistas que desde hace mucho nos gobiernan en la sombra, ¿no? Entonces, ella nos habla de esta silla de Montauk y aquí se ve de manera muy, muy evidente, muy expresiva, con esos hechos muy seleccionados, muy simbólicos, tal como yo entiendo el símbolo, de toda una mecánica de cómo funciona el sistema, ¿no? Es decir, vemos hasta qué punto todo ese mito que se trata de construir, primero de que el satanismo es una cosa, satanismo, luciferismo, hablamos en general siempre de dos fenómenos que para mí no tiene gran relevancia distinguir, ¿no? Vienen a ser más o menos dos versiones de lo mismo, ¿no? No me preocupa tanto la distinción, son distinciones de matiz, ¿no? Entre el satanismo y el luciferismo, ¿no? En el fondo, en el centro de los dos está el ritual de sexo y sangre, está la traumatización, está la programación mental mediante trauma, está el ocultismo, están las iniciaciones, y ambas están en el centro, en el fondo de las logias de la masonería, de los rosicrucianos, de todo esto, ¿no? Entonces, ella nos dice que en esta silla hay una tecnología muy futurista que no se ha visto, que ella no ha visto en el ámbito público, que solo en algunas películas, y al mismo tiempo muy antigua, ¿no? Esto es una cosa que le preguntamos en la entrevista, pero no acaba de contarnos, ¿no? Es como si... y parece que tiene algo que ver con una tecnología extraterrestre o algo así, ¿no?
de alguna manera nos dice que lo que básicamente es, en el marco de la traumatización del ritual satánico, ella nos habla del círculo de los hombres calvos, ¿no? Baldman, The Circle of the Baldman, ella lo llama, ¿no? Ella tiene sus propios lenguajes, sus propios términos, ¿no? Porque de alguna manera también sabe que el propio lenguaje está atravesado de toda esta lógica de control mental, ¿no? Y una cosa que hacemos más gente, ¿no? Que hace en el ámbito hispano, el protagonista es el gran Luis Carlos Campos, que siempre me parece muy bien cómo maneja y tergiversa los términos, ¿no? Como un détournement situacionista, ¿no? Como un cambio para precisamente poner en cuestión esa. Y entonces ella utiliza este término, el círculo de los hombres calvos, que dice que la violaban, que abusaban de ella desde que era una niña. Y esto en el marco de estos experimentos. Esto es lo que es importante comprender, ¿no? Que lo que nos quieren contar, ¿no? Esas cortinas de humo que aparecen en las películas, que aparecen en determinadas operaciones psicológicas de desinformación evidentes, como aquel ritual que apareció de pronto en el CERN, ¿no? No por casualidad lo hicieron en el exterior del CERN, ¿no? En el exterior, en una especie entre dos edificios, ¿vale? Para que en ningún caso se vinculara lo que está ocurriendo en el CERN, que yo creo que está muy relacionado con todo esto. En el fondo es un ritual que tiene que ver con la apertura dimensional, con la vinculación con otras dimensiones y probablemente con otras entidades. Es decir, y algo parecido es lo que al parecer estaba ocurriendo en Montauk, ¿no? Ella nos dice que, como digo, en el marco de una traumatización y del ritual satánico y del abuso y de la tortura y de la violación y de la sodomía, hay que repetir una vez más, ese abuso sexual, ese abuso, el ritual de sexo y de sangre. Ella nos dice que eran calvos, es decir, y gente poderosa, gente de la élite, altos cargos militares, etc. Dice que básicamente lo que venía a ocurrir es que se veían túneles también en el marco de rituales de cercanía a la muerte, de los que ya hemos hablado, ¿no? Se veían túneles que giraban, que había vientos muy fuertes, que de alguna manera una especie como de torbellino, como de vórtice, y que por allí ella ha visto, no sabemos hasta qué punto todo esto es producto de la traumatización o es real, ella ha visto otras entidades circular, ella ha visto seres, entidades no humanas, dice que ha visto seres altos, como blancos, como translúcidos, a los que dice que no le podía ver la cara. Esto es un tema común también en la programación mental, por lo tanto hay que poner todo esto siempre muy entre comillas, ¿no? Hay que entender que son fuentes privilegiadas para acceder a la verdad, pero al mismo tiempo son múltiples y muchas veces, incluso sin que ellos sean conscientes de ello, pueden ser víctimas de, digamos, son de alguna manera canalizadores de desinformación, ¿no? De las élites que utilizan determinados temas, por ejemplo el tema reptiliano, el tema que no sé hasta qué punto lo es, yo no tengo tampoco completamente cerrada a mí, pero lo que sí tengo muy claro, y ya es un avance, ¿no? Es comprender que muchas de estas campañas de desinformación pasan por la utilización de programas de control mental a los que determinados alters se les programa para que sean desinformadores y estén convencidos de que lo que han vivido es real, cuando en realidad es una programación. Pero también lo cierto es que el propio ritual, y ahora vamos a ver más de ello, lo cierto es que el propio ritual y la propia traumatización tiene que ver con eso, porque tiene que ver con llevar a una persona tan al límite, y tiene que ver con la hipnosis, tiene que ver con llegar a estados de trance muy profundos, tiene que ver con esas distintas ondas cerebrales que son estados de trance más o menos profundos, las alfa, las beta, las delta, cada una se especializan luego en determinadas funciones de estos controlados mentales, pero en definitiva es difícil saber si lo que ella nos dice que ha visto es real o es producto de su imaginación, porque ella misma, por ejemplo, nos dice que ha visto también a dioses, dice que ha visto a muchos demonios, que ha visto a demonios de todos los tipos, con alas, con 4 alas, con 6 alas, con diversas cabezas, con muchos ojos, ángeles como los que se ven pues, en el libro de Enoch, etc., ¿no? Y que nos dice que ha visto también a determinadas figuras mitológicas, a dioses de la religión egipcia, nos dice que ha visto
a Bastet, nos dice que ha visto a Anubis o dioses como Baal, que también sabemos que es importante en el Baal cananeo fenicio del mundo bueno, vinculado del mundo de Oriente Medio, ¿no? De la época del imperio y de la época de los imperios egipcio y babilónico, ¿no? Entonces, pero lo importante es que ella nos dice que, a pesar de que reconoce que los ha visto y que de alguna manera se han materializado delante de ella, en rituales o de pronto por la noche en su habitación, y mucha más gente nos lo dice, también nos dice que no son más que una forma de energía. Nos dice, en el fondo no son más que una forma de energía que juegan con tu miedo. Por lo tanto, si eres capaz de superar ese miedo, de alguna manera desapareces, ¿no? Nos viene a decir, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque, insistimos, ¿no? El ritual satánico, el ritual de sexo y de sangre, sistemáticamente se hace por la propia esencia, porque tiene que ver con estados límite de la existencia en el que uno no responde como responde en condiciones normales, ¿no? Y además porque la mayoría de los que participan son múltiples, son programados, son gente que tiene alters preparados para participar en esos programas, que han sido normalmente también desde niños programados para aguantar lo que es un ritual de sexo y de sangre, que no lo aguanta cualquiera. Es decir, son de alguna manera como monstruitos, como robots creados específicamente para soportar esas condiciones, ¿no? Y precisamente esa iniciación es la que hace que ellos estén de alguna manera como por encima, los altos iniciados están como por encima en ese, digamos, nivel como bueno, yo lo llamaría deshumanización, porque es de alguna manera tomarse algo tan terrible como el abuso sexual de un niño o un ritual o cosas como la antropofagia o la bebida de sangre, etcétera, de una manera como más o menos, es decir, hace falta toda una iniciación que al mismo tiempo es una deshumanización, que es una mecánica psicopatocrática, es decir, de ir llevando a la gente a una lógica psicópata y de, digamos, desempatía contra el otro humano, ¿no? Que de eso se trata el poder. Hay toda una lógica iniciática que lleva muchos años, que no todo el mundo vale, y hay muchos que no pueden y acaban quedando fuera porque al final en eso consiste el poder, básicamente. El que tiene la sangre fría de participar en un ritual de sangre, luego con mucha más facilidad que otro apretará una bomba de un nuclear, cometerá una falsa bandera contra su propio pueblo, traicionará a su mejor amigo, asesinará y en eso consiste el poder, en definitiva, ¿no? En una lealtad muy fuerte a una causa que ni siquiera se conoce. O sea, en definitiva, el poder funciona en eso, significa generar una lealtad, obediencia, secretismo hacia una causa que en última instancia no se conoce, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? Para que veamos hasta qué punto es incoherente, es estúpido y es irracional, y es básicamente una cuestión de pura testosterona, de rivalidad entre gente, de deshumanización y de estar al servicio de agendas macabras que vienen de años y años, y también probablemente de servir a entidades no humanas demoníacas, ¿no? Otros temas de los que quisimos hablar, pero ella no quería, ¿no? Porque son delicados y tal. Por ejemplo, en otra entrevista dice, porque de ella hay muy poca información, en español hay, que yo sepa, solo una traducción que hizo el canal de Fritz Springmeier en español, de Marco Torres, muy interesante. Yo creo que es de las mejores entrevistas que dio, aunque él no la traduce entera, todavía hay una parte más que se puede encontrar en inglés. Y luego hay otras varias entrevistas en inglés que yo he estado viendo, preparando la entrevista, y yo creo que la que vamos a publicar con Juan Langkamp y Darío, que nos ha ayudado con la traducción, y un servidor, va a ser prácticamente el segundo documento más interesante en español de Siebacker,
que, como digo, es muy interesante porque estamos viendo en vivo a alguien que nos está hablando del poder religión real, ¿no? Entonces hay muchos temas delicados. Ella, por ejemplo, en una entrevista nos dice en una entrevista que ella realmente tiene antepasados templarios, ¿no? Y luego nosotros intentamos hablar con ella y nos dice que de eso no quiere hablar, ¿no? Porque, de hecho, James Casbolt, con el que ella también, digamos, tiene afinidad y ha estado intentando contactar, parece que también tenía un caso parecido y le ha traído problemas, ¿no? Ahora está en la cárcel, ¿no? James Casbolt. Lo mismo con Max Spiers, con el que también ella tiene cierta afinidad porque parece que han trabajado en ciertos programas comunes, etcétera, ¿no? O con Sarah Adams, la antigua, la pareja de Max Spiers, ¿no? Max Spiers, para los que saben un poco el tema, murió en extrañas circunstancias hace unos meses, y la propia Jolene Jojo Siebacker dice que fue asesinado. O sea, ella afirma y dice que tiene pruebas, o al menos que conoce los métodos que están utilizando, porque también los están utilizando contra ella, como decíamos, targeted individuals, implantes, gang stalking, este tipo, es decir, una especie como de acoso organizado, muy sofisticado en términos tecnológicos, de implantes, de nanopartículas, de control a través de medios electrónicos, electromagnéticos, etcétera, chemtrails, HAARP, satélites, antenas, todo ese mundo del que hay gente más informada que yo para hablar, ¿no? Pero todo eso está integrado. Lo importante es comprender que todo eso está vinculado no solo para el control general de las poblaciones, sino también para el control individualizado de estos personajes más sensibles al poder, porque tienen información sensible que no quieren que hagan pública, ¿no? Y nos dice también, por ejemplo, que Michael Aquino, un conocido satanista y ya retirado teniente coronel del ejército estadounidense vinculado a la programación mental, Cathy O'Brien habla de él también como programador, en concreto en el ámbito de la programación de cercanía a la muerte. Ella nos dice literalmente, Jolene, que no quiere hablar demasiado del tema porque le da miedo, porque es un tipo muy peligroso, y nos dice además que muchas otras personas en situaciones parecidas están siendo atacadas en el marco de este gang stalking, de este targeting individual, de estos métodos, por también una especie como de magia negra, es decir, que dicen que Michael Aquino es muy poderoso en este sentido, y a ella específicamente afirma que la está atacando de esta manera, ¿no? Nos dice que le han robado unos libros. Ella ha escrito tanto de ámbitos de, digamos, la sanación del alma, la desprogramación, que es de lo que más se está ocupando ahora y de lo que además más quiere hablar, porque no quiere entrar, aunque ella lo está haciendo todo en paralelo, ¿no? Pero ha escrito también algún libro más parecido al de Bryce Taylor, Cathy O'Brien, de las experiencias concretas que ella sufrió como abuso y ya como espía en el marco de programas de inteligencia, como super soldado. Y esos libros que estaba haciendo, dice que en un momento dado se los robaron. Es decir, se los robaron físicamente, entraron en su casa y significativamente, en esto insiste muchas veces, no le robaron las televisiones, no le robaron los equipos de sonido, no le robaron dinero, se llevaron solamente los ordenadores, los USB, los lápices de información, los discos duros. Es decir, es evidente que gente muy poderosa, que no necesita robar televisores, si roba físicamente a una persona como Jolene Jojo Siebacker la información de un libro que está manejando, ¿no? Y que luego en parte otra persona publica, porque además de esa manera ya lo tiene sellado, ya otro se lo ha quedado y lo ha firmado, ¿no? Que la parte de sanación dice que lo han firmado otros, ¿no? Es decir, le han robado también la propiedad intelectual, ¿no? Pero sobre todo toda esta información de su actividad como espía, como supersoldado, yo creo que ella sabe mucho más de lo que cuenta, porque tiene miedo y está esperando a un momento oportuno para revelarlo, ¿no? Pero esto de nuevo nos pone de manifiesto hasta qué punto este tipo de personas son las que, con mucho cuidado, porque como digo, al mismo tiempo
siguen siendo y pueden seguir estando controlados en muchos casos. Es decir, lo que hay que entender es que la programación es muy compleja, tiene muchas capas, hay muchos alters, la desprogramación es muy complicada, es muy traumática, es parcial, uno se va desprogramando determinadas cosas, lleva años. Yo creo que en el fondo no se acaba desprogramando del todo nadie, yo creo que quedan, o casi nadie, sigue quedando, y de alguna manera está mucho más controlada de lo que parece por el verdadero poder en la sombra, ¿no? Porque las propias programaciones incluyen determinados alters, determinados programas muy ocultos que están especialmente diseñados para, digamos, engañar a los terapeutas. Utilizan, esto lo cuentan muy bien Fritz Springmeier y Cisco Biller en su trilogía, utilizan, digamos, alters falsos, alters espejo, por ejemplo, un alters falso que se pone delante de otro, y entonces que parece como que lo mismo que hacen en la vida real, con el gemelamiento, con la utilización de clones, con políticos, etcétera. Lo que hacen es como determinados alters que engañan y que se hacen pasar por los alters auténticos cuando están tapando a otro. Utilizan determinados programas de autolesión, de autosuicidio, en fin, de muchas cosas que hemos hablado, y al mismo tiempo tienen determinados alters que están informando a los controladores o a los programadores al mismo tiempo que está siendo desprogramada, ¿no? Entonces puede parecer, ¿no?, como hacen todo esto, a ver, los Illuminati y todo esto que estamos hablando, y las élites son extraordinariamente inteligentes, súper trabajadoras, obsesas del control, son freaks, como dicen en el ámbito inglés, freaks del control freak, son frikis, están absolutamente obsesionados por controlar, y son maestros del engaño, de la manipulación, de la ilusión, de la ficción. Por eso controlan Hollywood, por eso controlan los medios de comunicación, por eso todo el sistema es una especie como de gran teatro, donde hay, digamos, como escenarios que tapan escenarios. Por eso el símbolo del velo de Isis es un símbolo fundamental para comprender el sistema, ¿no? Esa especie como de las dos columnas y el velo que tapa lo que está dentro del templo, pero en realidad yo creo que lo que tendríamos sería como unos templos dentro de otros, ¿no?, que van estando tapados por distintas, al final, bueno, también son símbolos que existen, ¿no?, el de las 7 puertas que dan acceso al infierno, los 7 círculos del infierno y del Dante, en fin, son temas tan viejos como el hombre, ¿no?, porque el humano siempre ha sido así, ¿no? El humano empieza precisamente con el ritual de sexo y de sangre, empieza con la traumatización, empieza con la perversión de la naturalidad del encuentro sexual, del encuentro alimenticio. Siempre es esa perversión de la sodomía, de la felación, de la violación, es lo que ha contado Kubrick, ¿no? Entonces eso es tan viejo como el humano, ¿no? Ella nos dice que ha visto multitud de sacrificios de niños, un tema del que es especialmente sensible y del que habla en nuestra entrevista, ¿no? Entonces tampoco voy a decir mucho más, pero y luego un tema del que le intentamos que hable más, ya que no queremos entrar en temas suyos más personales. Intento tirar yo del hilo con las dificultades que entraña el inglés, que tampoco domino al 100%, es que ella dice que vivimos en un sistema satánico, es decir, que el sistema es estructuralmente satanista, ¿no? Y que es un sistema de magia negra, ¿no? Dice que vivimos en una black magic system y en un satanic system, ¿no? Es decir, que el sistema es satánico en sí, y intentamos tirarle de la lengua sobre esos temas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que en estos rituales en los que se abren portales, se abren otras dimensiones, es muy importante ese elemento del sufrimiento y del trauma, sobre todo de niños y sobre todo de personas más jóvenes, porque son más puros y tienen más energía, digamos, para abrir esos portales, ¿no? Y luego nos dice que básicamente lo que hacen es utilizar estas entidades
estas entidades intradimensionales, o estas entidades espirituales o demónicas, o como lo queramos llamar, o arcónticas, o como lo queramos llamar, para de alguna manera dotar de vida, dotar de fuerza, dotar de poder a determinados seres. Y entonces ella nos habla de élites, de determinados altos cargos militares, ¿no? que digamos que se verían investidos de poder. Pensemos que los ejércitos, por más que luego haya toda una labor de propaganda para lavar la imagen del ejército, supuestamente al servicio de los pueblos y todo eso, y lo dice un hijo de militar que se ha criado en un entorno militar, en un entorno de las colonias militares que hay en España, en muchas ciudades, y que conozco a muchos militares. Pues bien, yo creo que hay que decir y hay que reconocer que una componente fundamental de los ejércitos, desde siempre, desde el principio, desde los rituales de caza y de guerra primitivos, de vírgenes, de eso nos habla el mito de Antígona, del que hemos hablado ya, Agamenón sacrificando a su propia hija para propiciar la guerra de Troya, ¿no? Y luego en el ejército, y en particular en los grandes ejércitos, en el ejército americano, es decir, el ejército, hay una dimensión muy integral, muy profunda, que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Pero que de alguna manera rezuma, y en eso consiste el que el sistema sea satánico. Eso se ve muy bien en el ejército, rezuma por todos los lados, y tiene que ver también con ese ritual que hacen los altos cargos, las élites, para cargarse de alguna manera de poder y establecer esas distinciones de grado, de nivel, que vendrían a ser una especie de derivación de esos niveles y de esas iniciaciones, de esos niveles iniciáticos de las sociedades secretas, ¿no? Es decir, hay una vinculación muy estrecha, y en el fondo el marco de las sociedades iniciáticas, que tienen en su centro el ritual de sexo y de sangre, sería, de alguna manera, proporcionaría el marco oculto y el marco más profundo sobre el que luego se construyen, pero sin que dejen de estar al interior, toda una serie de instituciones culturales de la vida. Es decir, en el fondo las grandes iglesias siguen siendo eso a su interior, aunque luego haya, digamos, toda una serie de rituales iniciáticos mucho más, digamos, blandos, mucho más domesticados, mucho más para las masas, por así decirlo. Pensemos en los sacramentos, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Pero en el fondo los iniciados, los sacerdotes, a su vez va a haber un grado un poco más cercano, pero también suavizado, y luego a su vez las élites ya más ocultas y pensamos en determinados, pensamos en el Opus Dei, pensamos en los jesuitas, y lo mismo pasa con el ejército, y lo mismo pasa con la masonería y con las sociedades secretas, y lo mismo pasa ya con las grandes órdenes de caballería, las órdenes de órdenes, que van estando ya más cercanas, y órdenes Illuminati ya más para eso la referencia es Leo Zagami. Ahí, en el fondo, todas tiran de esta estructura de sociedad iniciática, donde la clave siempre está en la traumatización, en la multiplicidad, en el trauma, en el secreto, en la obediencia, en la lealtad, en generar una cohesión muy fuerte, y más fuerte que la de la sociedad profana, que la de la familia, que la de la nación, que la del Estado. Es decir, hay que generar una estructura muy fuerte, una familia, entre comillas, sustitutoria, donde hay una vinculación muy fuerte, porque está hecha bajo amenaza de muerte en el caso más límite, y porque está hecha mediante la traumatización, mediante la iniciación, mediante el ritual de cercanía a la muerte. Es decir, todo esto, es decir, hay que saberlo, ¿no? Cosa de la que pues hablan muy poco y muchos libros de masonería no lo cuentan, porque precisamente los hacen. Yo diría que el 90% de los libros que hablan de masonería no cuentan estas cosas, porque están hechos por masones, insiders, y están hechos para que la gente no comprenda, porque en el fondo la masonería, los niveles bajos de la masonería, están ahí también como frente para ocultar estos centros profundos iniciáticos, en el sentido más radical del término, que son los que verdaderamente, digamos, controlan a las sociedades, los que verdaderamente, digamos, orquestan las
acciones, los eventos que verdaderamente hacen que se muevan las sociedades. Los atentados de bandera falsa, las pandemias de laboratorio, las guerras, los grandes asesinatos, los grandes magnicidios, es ya al alto nivel, y en el marco de toda esta lógica iniciática de programación, de multiplicidad, de amenaza de muerte, de lealtad, de obediencia, tal. Es decir, están atrapados ya en una trama psicopatocrática, que al mismo tiempo es ocultocrática, ¿no? Como dice Mark Passio, ¿no? Es decir, hay una vinculación muy profunda entre la psicopatocracia, la ocultocracia y al mismo tiempo la falocracia, ¿no? El verdadero poder, yo diría que es al mismo tiempo psicopatocracia, ¿no? Por lo tanto, multiplicidad mental, disociación mental. Es falocracia, es un orden que está regido por el falo amamantador, por el falo sodomizador, por el falo violador, también por la vagina dentada, y por el pezón solar y por otros dispositivos, y por el ojo solar y por el sacrificio del ojo lunar y del pezón lunar, pero sobre todo en el orden falocrático de Osiris en el que vivimos hoy, está regido por el falo amamantador, sodomizador y violador. Y por lo tanto tendríamos psicopatocracia, falocracia y ocultocracia, ¿no? Como las características fundamentales de ese poder religión real en la sombra que maneja como marionetas el resto del teatro de Guiñol, que son los estados de derecho, las democracias, los intercambios capitalistas, la fabricación de dinero, todo eso, que forma parte pero a un nivel muy inferior. Es decir, no se va a comprender el sistema sin toda esta mecánica satanista, luciferina, oculta del ritual de sexo y de sangre. Luego ya nos dice también que ha sido super soldado, ¿no? Nos dice que ha sido espía, ¿no? Ha sido espía sexual, que sabemos que son dos ingredientes que van vinculados muy a menudo, ¿no? O bien en el caso de niños que son abusados, y hay por ahí ejemplos, incluso en España, que a todos nos van a venir a la mente, ¿no? De niños que desde muy pequeños están trabajando con la inteligencia, etcétera, que no voy a decir porque no tengo pruebas, pero muy probablemente estemos en ese caso que nos vendrá a la mente a muchos, ante niños que son desde pequeñitos abusados, que están metidos en toda esta lógica y que tiene que ver con el compromiso de personajes, de políticos, de cintas snuff, es decir, ese es el poder real y ese también es la economía real, ¿no? Porque en última instancia el verdadero intercambio, lo que hace que se mueva el sistema, no son las mercancías, ni siquiera es el petróleo, ni siquiera es la creación de dinero fiduciario milagrosamente en los bancos centrales, en el sistema de reserva fraccionaria, sino el verdadero intercambio que mueve todo el sistema capitalista. Si a alguien le interesa que hablemos en términos capitalistas, en términos incluso marxianos, es el intercambio de carne, el intercambio de sangre, el intercambio de favores, el intercambio de secretos, el intercambio de cintas snuff, el yo sé esto y tú sabes lo otro, el hacemos un pacto. Es decir, eso también es un intercambio, y también es un intercambio de hecho es el intercambio más importante, porque se hace en el marco de otros pactos que tienen que ver con los repartos de negocios, de privilegios, de licencias, de patentes, de acceso a determinados territorios, de reparto de lo que se obtiene de una guerra, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, de eso no nos han hablado los economistas dominantes, porque lógicamente están ahí para eso les pagan, para que para que lo dividan todo en trozos y no comprendamos la integridad del sistema, ¿no? Y entonces ella nos dice que fue espía sexual, que ella tiene programación MK Ultra y con el subprograma Monarch, que sabemos que se utiliza sobre todo el beta Monarch para niños y luego también más mayores, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres prostitutas al servicio para obtener información, para entregar mensajes, ¿no? Y ella nos dice también, porque es un tema del que todavía no he hablado, pero de hecho es el más interesante en el caso de Siebacker, es que ella desde pequeñita, porque su madre estaba enferma, nos dice,
y ya desde pequeñita la estaban dando muchos medicamentos, la estaban poniendo inyecciones. Ella no sabe muy bien de todo esto porque ha cortado los lazos con la familia, ¿no? Lo cual es normal y habitual y sano en estos casos, porque precisamente si están vinculadas a las familias y los contextos no salen de la programación, porque al final, como hemos dicho en otros vídeos, estas programaciones mediante trauma normalmente se dan en contextos, digamos, en contextos de grupo, no se dan con individuos aislados, suelen ser en familias que a su vez hay otros múltiples, en sectas que están formadas por múltiples, o ya en la gran secta Illuminati, que también es una secta y también es una mafia, pero al mayor nivel, ¿no? Pero en definitiva funcionan porque hay una programación específica y hay una programación contextual que tiene que ver con que hay otros programados alrededor tuyo que están haciendo que tu programación se mantenga y se refuerce, ¿no? Es decir, y luego está toda la lógica de la programación intergeneracional, el tema de los linajes de sangre, en el que ella no quiere entrar porque es un tema muy delicado, y vemos hasta qué punto estamos tocando algo que tiene pinta de ser muy importante, ¿no? Ella nos dice, no a nosotros, pero dice en otra entrevista que tiene descendencia templaria, ¿no? Es decir, que está vinculada a los templarios, ¿no? Y fijaros lo importante que es esto, ¿no? Significa que estamos hablando de verdad de linajes de poder que siguen presentes, ocultos, infiltrados de alguna manera en las sociedades, donde hay una especie de especialización de la sangre, de una sangre que tiene especiales cualidades. Cuando digo sangre estoy hablando en general de unas propiedades que se transmiten a través del ADN, etcétera. Aunque también está el tema del RH negativo, etcétera, un tema complejo, pero ella no nos quiere hablar de eso, pero si no nos quiere hablar de eso, todavía nos interesa más, porque de alguna manera nos está diciendo que eso es importante y que es un tema muy delicado, ¿no? Es decir, la vinculación de los linajes a través de determinados tipos sanguíneos que de alguna manera arrastran una memoria traumática, por así decirlo. Es decir, hay determinadas personas que tienen mayor capacidad disociativa, que en el fondo es la clave. Yo creo que la clave está en que determinados linajes, determinadas ADNs, determinados tipos de sangre arrastran una especie como de mayor facilidad para la disociación y por lo tanto para operar en el marco de estas redes psicopatocráticas, ¿no? De multiplicidad, de infiltración. Un tema del que también habría que hablar, ¿no? Que me he dejado antes en el tintero. Ella nos dice que en estos rituales, como en la silla Montauk, básicamente entonces lo que harían es, a través de la traumatización, del sufrimiento de niños, ¿no? Cuanto más puros mejor, es traer esas entidades espirituales, demónicas, inmateriales, intradimensionales, arcónticas, como lo queramos llamar, que de alguna manera vendrían a encarnarse en determinados personajes, ¿no? Y nos dice que algunos personajes de la élite, nos dice que el caso de la reina de Inglaterra es uno de ellos, es lo que ella dice, yo no lo sé, simplemente transmito lo que ella dice. Ella dice que la reina de Inglaterra sería uno de estos casos en los que el ser físico, el cuerpo físico que vemos, no sería más que una especie de carcasa que en realidad está encarnando, está alojando un ser mucho más antiguo que de alguna manera se está reencarnando en ese cuerpo, ¿no? Es lo que nos viene a decir, ¿no? Y que ese proceso de encarnación o reencarnación sería justamente el que se haría en el marco del ritual a través de la traumatización del sufrimiento. Es decir, esto es un poco lo que a su vez no sabemos hasta qué punto puede ser más o menos cierto, porque está vinculado también al tema del que se habla, y yo creo que es mucho más fácilmente demostrable, mucho más científico, que es el tema de que la sangre, sobre todo la sangre de sacrificados, y lo hemos visto en el caso de Fiona Barnett, ella nos lo contaba, y más todavía en la medida en que estas víctimas sacrificiales no estén hipnotizadas, no estén programadas, no estén hipnotizadas, no estén drogadas para los rituales, la adrenalina que se genera, hay un término del que ahora no me acuerdo, del que habla Fritz Springmeier, adrenacor o algo así, esto a su vez rejuvenece y
Y bueno, ya para cerrar, lo que podemos decir es que ella lo que está haciendo, como decimos en paralelo, es todo un servicio de ayuda, de apoyo, de consultoría, de información en general a la gente interesada, sobre todo a gente que está en casos como ella, de víctimas de abuso ritual, de programación mental, de acoso organizado, de gang stalking, de todas estas cosas, de targeted individuals, pero también a cualquiera que en realidad le interese abrirse un poco y ella ofrece ahora este servicio y está ayudando a la gente. Y pues nada más, ¿no? Decir que es una figura muy interesante en la que nosotros creemos que tiene mucha verdad, que hay mucho que hay que escucharla como a todo el mundo, lo que nos tiene que decir, pero que vamos a comprender mucho mejor, con todas las salvedades que he intentado mostrar, vamos a comprender mucho mejor el sistema a través de estas figuras que no van a salir en los grandes periódicos. Esto es algo que también hay que entender, es decir, personas como esta son los verdaderos whistleblowers, ¿no? Y la prueba de que lo son es que normalmente van a estar también en situaciones muy críticas, van a estar amenazados, van a estar perseguidos, incluso Dios no lo quiera, pero van a acabar con algunos de ellos, como pasó con Max Spiers. Pero precisamente la prueba de que tengan tantas dificultades es de que verdaderamente están dando información, repito, con muchas salvedades, porque a veces ni ellos mismos saben que están desinformando, porque están programados en determinados altes para contar ciertas cosas, o porque se les ha hecho ver determinadas cosas en el marco de un ritual. Y los rituales no dejan de ser también hay mucha falsería, y hay mucha holografía, y montan historias, lo hemos visto con Alison Miller, es decir, no todo lo que uno ve es real, hay cosas que uno ve que se han montado como un teatro para que un niño pequeño, por ejemplo, crea en algo, ¿no? Que a lo mejor luego solamente es un teatro, los mayores lo saben, pero como parte de esta mentalidad psicópata de las élites es que lo mejor que pueden hacer con sus hijos es hacerlos sufrir, violarlos, sodomizarlos, es decir, traumatizarlos, torturarlos, que eso es bueno para sus hijos, porque de esa manera, en el fondo, yo creo que incluso poniéndote en su piel, como dice Mark Passio, solo vamos a entender el poder poniéndose en tu piel, en el fondo es hasta normal, es lógico, ¿no? Es decir, como estamos hablando de una mecánica que es milenaria y que es la que siempre ha sido la del gran poder, y además en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, esa mecánica ritual, satánica, satanista, luciferina, cada vez va a peor, lógicamente, porque cada vez el sistema es más grande, cada vez, y además en un mundo en el que estamos atravesando una transición de poder muy fuerte, donde hay luchas entre facciones, donde donde vamos a ver en los próximos años y décadas cambios radicales en el mundo, sino una tercera guerra mundial, una especie de tercera guerra mundial difusa, de cuarta, quinta generación, con todo tipo de guerras no convencionales, no declaradas. Lo vemos ya en la última portada de The Economist, ¿no? Claramente, como dicen Adrián Salvucci y Enrique Romero, ya no tienen ningún problema en poner el imán con el ataque a la red eléctrica, ¿no? Lo que quiero decir es que todo eso se tiene forzosamente que intensificar, porque es la mecánica del poder, y en la medida en que el poder, por su propia naturaleza, lo que hace es transformar las sociedades y desestructurar determinadas estructuras de poder para reestructurar otras, eso solo se puede hacer con rituales de un grado o de otro, en el fondo, en el centro de la máquina hierogámico sacrificial, con rituales de sexo y de sangre, ocultos, tradicionales, satánicos, atávicos, como se le quiera llamar, pero en el fondo a todos los niveles, con grandes rituales, con desapariciones, con falsas banderas, con pandemias, que también son rituales satánicos, pero al nivel público, ¿no? Entonces de eso vamos a seguir viendo a raudales, porque es la propia mecánica del poder, porque no son excepciones como se nos presentan, sino porque es la propia mecánica del poder, porque el poder solo puede transformar y de alguna manera demoler controladamente unas estructuras, ordo ab cao, solo puede generar un nuevo orden que está en sus mentes psicópatas, que creen que es una buena sociedad y como el fin justifica los medios, pues creen que está legitimado derramar sangre para conseguir un hombre nuevo y todas esas locuras.
pues vamos a ver mucho más y esta mecánica va a ser siempre la misma, ¿no? Y entonces, como digo, estos son los verdaderos whistleblowers, gente como Jolene Jojo Seebacker. Hay que seguirla, hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que difundir la información que ella, cuando considere oportuno, quiera difundir, y al mismo tiempo hay que desconfiar de lo que nos venden como whistleblowers, que en realidad son operaciones del propio sistema. Estoy pensando en Julian Assange, estoy pensando en Edward Snowden. Es decir, en el fondo el sistema opera generando cortinas de humo, generando capas de cebolla, de alguna manera, haciendo como que unas determinadas capas vayan tapando a otras capas, ¿no? Generando siempre masas críticas que son las que en definitiva mueven el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que los whistleblowers de verdad no tengan peso, no tengan importancia, como Jolene, como Bryce Taylor, como Cathy O'Brien o como tantos otros, o como Max Pierce? Pues se crean whistleblowers controlados. Esa es la disidencia controlada, que son también que no son whistleblowers, que hacen como si fueran whistleblowers, pero en realidad están controlados por el sistema y están puestos ahí para que hagan pública una información que el propio sistema quiere que se haga pública. Lo que pasa es que no quiere hacerlo de manera explícita y de manera... Entonces, esta operación la hacen como por la puerta de atrás, hacen que otro diga, y entonces diga, sí, es verdad, es que lo que estamos haciendo es, estamos controlando todo a través de internet, es que estamos grabando todas las llamadas, es que lo tenemos todo de la NSA, no sé qué. En realidad lo ha dicho otro que parece bueno porque nos está... y seguramente él mismo incluso cree que lo es, porque en el fondo, como decimos aquí siempre, la gente acaba siendo marionetas de una mecánica que los supera y en la que están de alguna manera integrados, ¿no? Y solo una visión muy abierta, muy lúcida y muy como de muchos niveles y de muchas disciplinas al mismo tiempo, que es la que nosotros humildemente intentamos tener, intentamos desarrollar, esa visión más transdisciplinar y más global del sistema. Solo desde esas visiones vamos a comprender hasta qué punto determinados personajes como Julian Assange, como Edward Snowden, como los Wikileaks, acaban funcionando como, incluso aunque ellos no lo sepan, como whistleblowers de mentira, de pacotilla, que encubren a otros whistleblowers y por lo tanto acaban contando solo aquello que el propio sistema se puede permitir contar y quiere contar, pero no la verdad, los temas más profundos, ¿no? Y en la medida en que hagan eso y que una gran masa crítica de la población los siga y no sigan a Jolene Jojo Seebacker, a otras, a Sarah Adams, a Max Spears, a James Carville, pues conseguirán en definitiva que sigamos siendo minoría los que hablamos de estos temas y por lo tanto no seamos peligrosos para el sistema, no lo seamos y pues todo siga igual básicamente, ¿no? Y básicamente yo creo que con eso lo podemos dejar. Os animo a ver la entrevista que vamos a publicar en el canal de Juan y en el mío supongo también, y gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Un saludo.